Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas? Espero que estén muy bien. Aquí nuevamente les habla el doctor Víctor Hugo Rojas, pero ahora en una posición diferente. Como les había comentado por otras redes, estamos de vacaciones, pero hemos aprovechado ese tiempo de vacaciones para un retiro. Estamos en Ecotau, es un lugar aquí muy bonito, en Chorrillos, en Samaipata, en Santa Cruz, Bolivia. Como ustedes pueden ver, es un lugar que tiene mucha naturaleza. Después, por las redes sociales, también les voy a estar compartiendo otras imágenes para que puedan visitar este magnífico lugar que también está dedicado y concentrado a la sanación. Entonces, se tienen muchas técnicas, muchas herramientas para potenciar e incrementar la salud. Y bueno, y ni hablar en caso de que tengan algún problema de salud, algún tipo de dolencia, este es un lugar muy recomendado para que puedan venir, para poder mejorar y equilibrarse al lado de toda esta naturaleza. ¿Por qué elegimos este tema y estar rodeados de la naturaleza? Porque el ser es un ente. ¿Por qué escogimos este lugar? Principalmente porque vamos a hablar de la libertad del ser. Vámonos a una definición nuestra, una definición mía del ser, porque hay muchas definiciones del ser, desde la definición que está en el periódico, la definición de las distintas corrientes filosóficas, pero el ser es solamente un ente, es una cosa, ¿ya? Pero desde la filosofía es un ente, es una cosa que tiene autonomía. ¿Bien? Entonces, el ser humano llegaría a ser esta entidad que vive en la tierra, que se desplaza por la tierra, ¿no? Pero también posee de libertad. Entonces, la libertad del ser. Vamos a entender por libertad esta capacidad que tenemos como seres humanos del libre albedrío. La libertad es aquello que nos lleva a poder tomar una decisión consciente acerca de lo que nosotros queremos para nosotros mismos y cómo nos queremos desenvolver, desarrollar, cómo queremos movilizarnos en el planeta Tierra. Ahora, ¿qué sucede? Como lo hemos ido hablando en los anteriores podcasts, a propósito, les recomiendo que por favor vayan a ver los anteriores podcasts, las anteriores charlas, para que vean cómo se ha ido desarrollando estos temas, porque cada uno está correlacionado con el otro. ¿Bien? Entonces, habíamos hablado de cómo nosotros nos inhabilitamos, cómo nosotros perdemos esta habilidad, cómo nosotros perdemos esta autonomía, principalmente a través de los traumas, ¿no? Entonces, cuando nuestra vida no sucede como nosotros queremos que suceda, es porque estamos siguiendo líneas que no nos corresponden a nosotros. Entonces, en términos generales, para que se pueda entender, ojo, no se lo tomen de forma literal, nuestra mente es solamente una programación, es una secuencia, ¿no?, de programas que han estado escritos, ¿ya? Entonces nosotros estamos repitiendo, estamos siguiendo ese guión, estamos siguiendo esa programación, y cuando esta programación viene del inconsciente, entonces nosotros sentimos que perdemos la libertad. También esta programación puede venir del subconsciente. Bien, entonces lo hemos hablado anteriormente, pero lo voy a repetir brevemente. El inconsciente vendría a ser todo aquello que nosotros heredamos en el mapa genético, tanto de la línea de papá como de la línea de mamá. Y el subconsciente vendría a ser todo lo que nosotros recordamos en base a sensaciones en nuestras experiencias con nuestro sistema nervioso, que se guarda en base a emociones. ¿Okay? Bien. Entonces, cuando nosotros no somos conscientes ni de nuestro subconsciente ni de nuestro inconsciente, entonces estamos repitiendo patrones que no nos corresponden. Estamos repitiendo patrones que nosotros no escogemos, no elegimos. ¿Okay? Hasta ahí creo que es como que se entiende. Bien. Ahora, sucede de que estos traumas se pueden heredar. Hay evidencia científica que podemos heredar traumas. Vamos a entender trauma como esta situación de estrés intenso que nos prepara, que nos advierte para futuras situaciones para no repetir lo mismo. ¿Okay? Entonces, estos traumas lo podemos heredar de forma genética de por lo menos 3 a 4 generaciones anteriores. O sea, ¿qué quiere decir? Que tatarabuelos, bisabuelos que sufrieron traumas, ¿no?, nos lo pasaron en nuestro mapa genético para que nosotros no lo pasemos. ¿Sí? Pero como sucede que no es consciente, entonces nosotros estamos repitiendo esa misma sensación de miedo, esa misma sensación de tensión,
de presión externa. Y a veces decimos, pero ¿por qué? Si todo me va bien en la vida, ¿por qué estoy sufriendo esta presión? Es porque lo tengo heredado en mi mapa genético, ¿no? O tenemos situaciones que no recordamos, que esto se alberga en el subconsciente, principalmente en la parte emocional, ¿no? Entonces hay situaciones que nosotros hemos vivido cuando teníamos, qué sé yo, cuando estábamos en el vientre de mamá, ¿no? Mamá tuvo una situación difícil porque peleó con papá y papá se fue de la casa, ¿no? O tuvo algunos conflictos con sus propios padres y le expulsaron de casa. Bien, bueno, estoy hablando de ejemplos súper aleatorios. Podría hablar de otros ejemplos específicos, pero estos son ejemplos aleatorios. Entonces, esas sensaciones de mamá me las pasó a mí, ¿no? Entonces yo, en ese sistema nervioso inmaduro, también lo fui almacenando, ¿okay? Entonces hay situaciones que, qué sé yo, cuando era niño, mi madre tuvo que ir a trabajar al exterior para darnos una mejor calidad de vida. Esa situación me dejó un estrés, una herida de abandono, ¿no? Y yo me doy cuenta que con mi pareja o mis amistades o en mi trabajo, ¿no? Sufro mucha tensión en situaciones donde yo me estoy viendo amenazado al ser abandonado. Y es que ni siquiera voy a ser abandonado, ¿no? Solamente son situaciones donde me dejan de hablar, donde no quieren verme o cuando me dicen me dejó en visto, ¿no? Entonces esa es una situación que me conecta con este dolor de ser abandonado. ¿Bien? Ok, entonces, hasta aquí hablamos del inconsciente y del subconsciente. Entonces, si ustedes han atravesado situaciones de estrés, de ansiedad, de depresión, o algún otro tipo de conflicto interpersonal, de pareja, laboral, etcétera, y ustedes no se dan cuenta de dónde viene, posiblemente venga de experiencias pasadas, mías en mi infancia o heredadas. Sigue siendo el pasado, ¿ok? Bueno, entonces, está bien. Si yo tengo menos de 7 años, o vamos a ser un poco más bondadosos. Si yo llego a la adolescencia, hasta unos 14 años, 15 años, y yo estoy sufriendo por estas situaciones que veo que se repiten en mi vida y no estoy disfrutando de mi vida, no estoy siendo libre, ¿eh? Bien, entonces está bien, es comprensible. Soy un niño, no tengo herramientas. No tengo un adulto que me gestione las emociones, que me regule emocionalmente. Soy un adolescente que no ha adquirido herramientas para regular su parte emocional, su aspecto emocional. Está bien, está perfecto, ¿ya? Pero en una persona adulta, en una persona madura, en una persona mayor de edad, esto no es posible, ¿sí? Entonces, si yo, qué sé yo, tengo más de 20 años, tengo 30, 40, 50 años, y sigo responsabilizando de las decisiones que yo tomo y de las consecuencias de estas decisiones que yo tomo a otras personas, ya sea a mi jefe, sea mi pareja, sean mis papás, esta es una situación totalmente infantil, totalmente inmadura. No hay nada de malo en ser niños, no hay nada de malo en ser inmaduros, siempre y cuando esté dentro de los límites que llamamos norma o llamamos normal, que lo emocional, que lo mental sea cronológico y sea de acuerdo con la edad que uno tiene. Hasta ahí no hay ningún problema. Obviamente también vamos a sacar a personas que tienen algún tipo de discapacidad o incapacidad intelectual, mental, etcétera, hasta física probablemente, ¿ya? Ok, pero si yo soy una persona mayor de edad, soy una persona con todas mis facultades mentales hábiles, ¿sí? Entonces esto no es posible. Yo no puedo seguir responsabilizando a los demás por lo que me pasa a mí. Es ahí donde yo pierdo la libertad. Uno de los motivos que me llevó, y esto me lo han escuchado decir varias veces, pero se los voy a repetir porque para mí es bastante alentador. Uno de los motivos por los cuales yo empecé a hacer la especialidad de psiquiatría después de medicina fue precisamente esto, ¿no? Preguntarme y ver por qué las personas pierden la libertad, por qué las personas terminan encerradas en prisiones o en psiquiátricos. ¿Sí? Entonces, en esta investigación, en esta profundidad de la búsqueda a la que voy, me encuentro en este punto, donde nosotros perdemos la libertad cuando nosotros perdemos la autonomía sobre nuestra mente, cuando nosotros perdemos la capacidad de elección libremente. Ya, entonces muchos me van a decir, no, pero si yo soy libre, no, pero si yo doy mis votos cuando hay elecciones,
¿no? Si yo voy al supermercado y yo elijo lo que estoy comiendo, soy libre. Pero déjenme decirles que no es así. ¿Ya? Entonces, por eso el camino, principalmente en esta etapa de mi carrera, es el poder volver a esta pregunta de ¿quién soy yo? El camino del autoconocimiento o del autodescubrimiento, como quieran llamarlo. Entonces, el camino de la conciencia, ¿no? Lo que me va a llevar a poder reconocerme, al poder conocerme tanto en mis luces como en mis sombras y aceptarme en mi totalidad, eso es lo que me va a dar la verdadera libertad. ¿Sí? Entonces, este es un proceso, no vamos a decir complejo ni largo, pero es un proceso que requiere mucha atención. Uno requiere energía, ¿no? Entonces, quizás es el camino o es el viaje más importante de que todos nosotros tenemos que hacer, porque si no vamos a seguir presas de este pasado. ¿Bien? Ok. Entonces, ahora, no necesitamos desarrollar una depresión, un trastorno de ansiedad, un trastorno de pánico, una esquizofrenia, una psicosis, para decir que ya necesito ayuda profesional, necesito ir con un psiquiatra, un psicólogo o un terapeuta. No es así. Bien. El simple hecho de yo no estar disfrutando mi vida, no estar disfrutando los aspectos de mi vida, ese ya es un motivo para que yo me plantee y diga, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que está sucediendo en mi medio ambiente para yo no estar disfrutando de la vida? Como lo hablábamos en el capítulo anterior, el disfrute. Nosotros estamos en esta vida para disfrutar, no para sufrir. Esto no significa que no vamos a sufrir nunca, no. En la vida hay sufrimiento, pero también hay herramientas para lidiar con este sufrimiento. Multiplicidad de herramientas para lidiar con este sufrimiento. Okay. Como les decía hace un momento, entonces yo ya no puedo estar en este papel de víctima donde todo me pasa a mí, donde por alguna situación mágica, existencial, gubernamental, yo sigo sufriendo. Eso ya no es posible. Entonces, cuando yo veo que no estoy disfrutando mi vida, entonces es donde yo tengo que abrir los ojos y hacerme esta pregunta. ¿Qué es lo que yo estoy repitiendo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Muy probablemente de una forma inconsciente o subconsciente, para que mi vida no sea una vida de placer. ¿Sí? No sea una vida de bienestar, de felicidad, como quieran llamarlo. Bien. Ahora, también tenemos que tener el cuidado de no culparnos, porque a veces uno llega a esta situación donde sí reconozco que lo que me está pasando es consecuencia de mis decisiones, de mis acciones. Entonces ahí vamos a la culpabilización, a la autoculpa, donde yo empiezo a castigarme y esta depresión se profundiza y puede llegar a ideas como que es mejor acabar con mi vida. Pero en realidad no tengo que acabar con mi vida. Yo tengo que acabar con la inconsciencia. Tengo que ponerle luz, tengo que ponerle conciencia a estas sombras, como decía Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung decía, mientras no hagamos consciente lo inconsciente, vamos a seguir siendo presas de este pasado y lo vamos a llamar destino. ¿Bien? Entonces, ahora, ustedes me dirán, entonces, ¿qué hago para salir de esto? Hay muchas maneras, ¿no? Hay muchos caminos de autoconocimiento, hay muchos caminos de desarrollo personal, de autodescubrimiento, y no solamente caminos. Ahora, afortunadamente con el internet, con las diferentes plataformas, uno puede encontrar muchas corrientes bibliográficas, porque esto es antiquísimo, tal vez viene desde el origen de la humanidad. Hay mucha información de culturas antiguas que ya hablaban de aquello, ¿no? Incluso ya aprovechando que estamos hablando de Jung, Carl Gustav Jung hablaba acerca de la alquimia, tenía un libro de la alquimia, ¿no? y la psicología, si no me equivoco, pero ya en otros términos, de acuerdo a esas épocas, se explicaba cómo desarrollar este ser, y básicamente es alineando los deseos con la voluntad y la acción, para yo poder tener mayor entendimiento y mayor comprensión. No sé si han visto, las personas que trabajan en el ambiente médico, el caduceo de Hermes. El caduceo de Hermes son estas dos serpientes
que convergen, bueno, se cambia mucho la figura. Puede ser un diamante, puede ser la flor de loto o cualquier flor y con las alas, ¿no? Entonces las alas representan la mente y la ascensión tanto de la voluntad como del deseo, la combinación de ambos, hacen de que vayamos a poder desarrollar mayor entendimiento y mayor comprensión. Bien, ahora, a veces hablamos en estos términos, como por ejemplo alquimia, y pensamos en cosas mágicas, y no es así. Llegar a este mundo del autodescubrimiento, de la conciencia, del yo hacerme cargo de mí, ¿no? Muchas veces se utilizan términos metafóricos, o a veces palabras muy, vamos a decirlo así, muy pomposas, ¿ok? Pero no es que signifique esto, no es algo totalmente extraordinario, mágico, que solamente pasa en el cine o en estos relatos antiguos de la Biblia, no. Todos nosotros podemos tomar un camino específico, podemos tomar un terapeuta, podemos tomar un maestro, podemos tomar una literatura, pasos a seguir para uno poder desarrollarse en el camino del autodescubrimiento. Ahora, si yo veo que sí tengo problemas donde este inconsciente, este pasado es mucho más fuerte, donde estos traumas de mi pasado o estos traumas que me afectan genéticamente se están expresando en mí, y yo veo que a pesar de haber invertido bastante tiempo en seguir algún tipo de disciplina, yo veo que esto me rebasa, entonces les recomiendo siempre buscar a un profesional, alguien que los guíe y los acompañe, hasta que ustedes vuelvan a tomar autonomía en la mayor medida de lo posible, y ustedes poder continuar este camino. ¿Por qué? Porque estos deseos, un ejemplo que yo comento, ¿no? Entonces hay una herencia de un antepasado mío que quiso ser médico pero no lo pudo. Se lo pasó a mi abuelo, se lo pasó a mi padre y mi padre me lo pasó a mí, ¿sí? Yo disfruto, amo la carrera que tengo. No me vería haciendo otra cosa, ¿ok? Pero sucede que en un principio ese deseo no era mío. Era un deseo que venía del bisabuelo. ¿Bien? Ok, entonces, obviamente, este deseo inconsciente, ¿no? Le faltaba algo, que era la voluntad, ¿no? Del yo querer hacerlo. Porque de nada sirve que tengamos un deseo, o vamos a ir a un deseo mucho más inconsciente. Por ejemplo, el deseo reproductivo. Muchos de nosotros, por esta herencia genética de siglos, de miles de años, millones de años de evolución, entonces nos vemos atacados por este impulso, por este deseo de querer reproducirnos. Y muchas personas que no saben gestionar este deseo, entonces solamente expresa y se reproduce de una forma inconsciente. Ni siquiera es que quería tener un hijo o quería formar una familia, solamente quería satisfacer el deseo. Bien, entonces, claro, como no es un deseo consciente, entonces pasamos a vivir una vida que no queremos vivir, porque vamos a ser padres cuando no queremos ser padres, o vamos a ser madres cuando no sentimos que estamos preparadas. Es por eso que es tan importante hacer conscientes los deseos. Entonces, muchas veces, muchos de nosotros, si no somos casi todos, tenemos deseos que no son conscientes, deseos de querer reconocimiento, querer fama, querer dinero, pero esos deseos no son míos, es algo que yo lo vengo repitiendo o lo veo en el medio ambiente. Entonces, este niño me están programando con eso que tengo que ser el mejor, con eso que tengo que resaltar, ser famoso, ¿no? Y esto me lleva a tener este deseo de ser famoso, pero en realidad no lo estoy disfrutando, y es por eso que hay mucha gente que es muy famosa, que es millonaria, pero termina suicidándose, porque no son sus deseos. ¿Bien? Entonces, el combinar mi deseo, el poder limpiar, el poder filtrar, el poder observarme y el poder conectar con mis deseos más profundos, más íntimos de mi ser, no del ser de otro, de mi ser, ¿ya? Entonces, esto más la voluntad, el yo querer hacerlo, el impulso, el accionar, va a hacer que pueda desarrollar completamente mi libertad. Y poder ser algo y alguien auténtico. ¿Mm? Donde yo estoy despejado y libre de expectativas de otras personas que pusieron sobre mí. Otras expectativas que de gente que yo ni siquiera conocí de mi pasado, ¿no? Pero lo tengo. Entonces, por eso yo no soy auténtico, por eso, no sé si han escuchado, muchos me imagino que sí, el síndrome del impostor.
¿no? Bueno, a veces no estoy muy de acuerdo en estos términos que se van inventando, porque cada vez se inventan términos que más bien nos acomplejan. Pero en realidad este término me ayuda en este momento, el síndrome del impostor, donde a pesar de yo haber adquirido muchos logros, ventajas, habilidades, herramientas, reconocimiento, siento que no lo estoy disfrutando, ¿no? Siento que no es conmigo. Ahí también es ahí donde quería llegar. Entonces, cuando ustedes están viviendo una vida que ustedes sienten que no es para ustedes, que no quieren vivir, que se sienten obligados al estar en una relación de pareja, que están obligados en tener un trabajo, estar en la misma posición laboral, o se ven obligados a que tienen que hacerlo todo y están empezando a enojarse, a tener insomnio, a deprimirse, entonces por favor revisen muy profundamente sus deseos y nunca es tarde para conectar con esta autenticidad. Y créanme, se los digo por experiencia propia, una vez que yo hace 7 años empecé a conectar con la naturaleza, y la naturaleza no tiene juicios, en la naturaleza no hay bueno ni malo, en la naturaleza no existe la justicia de los libros. En esta justicia divina, ¿no? Uno se da cuenta de lo natural y uno empieza a reconocer que también formamos parte de esta naturaleza. Y es ahí donde conectamos con nuestra autenticidad de ser seres humanos. Y no estamos pretendiendo ser algo que no somos. Bueno, una vez más, soy el Dr. Víctor Hugo Rojas. Les recomiendo que por favor vean el otro material. Síganos en las redes sociales. Voy a estar compartiendo muchas más imágenes, fotos, experiencias acerca de lo que estamos haciendo acá. Les mando un abrazo fuerte. Tengo que recordarles, este es el último episodio de esta serie. Sí, la temporada 1 de Dr. Víctor Rojas ha terminado. Sí, vamos a empezar la temporada 2 en aproximadamente un mes. Vamos a hacer un break, vamos a tener nuevo material para compartir con ustedes. Pero yo a todas las personas que me van siguiendo, porque sé que hay muchas personas que nos andan siguiendo, porque somos un equipo. En un momento les voy a presentar a mi equipo también. Somos un equipo que estamos entregando todo para compartir con ustedes, para compartir este desarrollo, esta evolución que es constante. Bien, entonces vamos a reagruparnos, vamos a tener nuevas ideas, nuevo material para compartir con ustedes. Así que les aconsejo que se suscriban, comparten esta información con las personas que ustedes crean que les puede servir. Y nada, nos vemos la próxima. Les mando un abrazo.